Hay lugares que mueren dos veces. La primera, cuando las máquinas se apagan y el ruido es reemplazado por el silencio. La segunda, cuando su historia se olvida, cuando ya nadie recuerda a la gente que trabajó aquí y solo queda un esqueleto de hormigón. Estamos a punto de entrar en uno de esos lugares. Un sitio que, a primera vista, parece solo otra víctima del tiempo. Pero si las leyendas que nos han traído hasta aquí son ciertas, su historia no fue olvidada. Fue enterrada. Esta es la fábrica textil que los locales conocen como la Concordia. Lleva abandonada, según dicen, más de 50 años. Parece un gigante dormido, un laberinto de ladrillo y óxido que la naturaleza está devorando poco a poco. Lo normal sería encontrar telares viejos, oficinas vacías y poco más. Pero no hemos venido por lo que se ve, sino por lo que se supone que no debería verse. La gente mayor del pueblo cuenta historias que no cuadran. Hablan de una parte de la fábrica que no aparece en ningún plano. Hablan de un sótano que escondía algo más que maquinaria. Dicen que era la entrada a algo mucho más oscuro, el centro de operaciones de su fundador, un hombre misterioso llamado Elías Valls, del que se cuentan cosas terribles. Hoy, vamos a intentar ver cuánta verdad hay en esa leyenda. Vamos a descubrir qué ocultaba realmente la Concordia. Lo primero que te golpea al cruzar la puerta es el aire. Es denso, pesado, huele a humedad, a metal frío y a ese polvo que lleva décadas acumulándose. Es el olor del abandono. Y luego, te das cuenta de la escala. Estamos en la nave principal, un espacio gigantesco donde la luz se cuela por los ventanales rotos, dibujando formas en un suelo cubierto de escombros. El silencio es casi absoluto, solo lo rompemos nosotros al pisar cristales rotos y el viento que se cuela por el techo. Antes de venir intentamos investigar la historia oficial del lugar, pero lo que encontramos fue nada. Hay registros de otras fábricas de la zona, pero sobre la Concordia Textil y su fundador, Elías Valls, apenas hay un par de notas perdidas en periódicos del siglo XIX. Nada sobre qué producían, cuánta gente trabajaba aquí o por qué cerró. Es como si alguien hubiera querido borrarla de la historia. Y ese vacío, claro, es lo que alimenta la leyenda. Avanzamos con cuidado. A la izquierda, una fila de telares enormes, quietos como soldados de hierro. Están cubiertos de óxido, pero siguen siendo imponentes. Cuesta no imaginarse el estruendo que debían montar, un rugido que llenaba este lugar y la vida de cientos de personas. Nos acercamos a uno y es increíble. Todavía conserva hilos en las bobinas, de un color azul intenso que ha sobrevivido a todo. ¿Qué hacían aquí? ¿Uniformes? ¿Telas de lujo? El misterio empieza en los detalles más pequeños. Mientras caminamos, vamos encontrando los fantasmas de la vida que hubo aquí. En el suelo, al lado de una columna, hay un zapato de mujer, de cuero, con el tacón roto. No es un zapato moderno, parece de otra época. ¿Le cayó a una trabajadora con las prisas del último día? ¿O hay otra historia detrás? Un poco más allá, vemos lo que parece una zona de descanso. Una mesa volcada, un par de sillas oxidadas y una fiambrera de latón abollada. La abrimos. Está vacía, pero el simple gesto se siente como si estuviéramos interrumpiendo un almuerzo que se quedó a medias hace más de 50 años. La atmósfera es de una tristeza profunda. No es que dé miedo, es más bien melancolía. Cada objeto te cuenta una historia en silencio. Miras hacia el techo, a más de 20 metros, y ves las vigas de acero y la red de poleas que movían toda esta maquinaria. Esto fue un organismo vivo, un corazón industrial que bombeaba vida a la comarca y que, un día, se paró en seco. Subimos por una escalera metálica que cruje con cada paso y nos lleva a una pasarela que rodea la nave. Desde aquí arriba, la vista es sobrecogedora. Un auténtico cementerio de gigantes. Y desde esta altura, vemos algo que abajo no se notaba. El suelo no es uniforme. Hay zonas de hormigón que parecen más nuevas, parches que no encajan con el resto. ¿Simples reparaciones? ¿O algo más? La leyenda dice que Valls siempre estaba haciendo obras en la fábrica, en secreto, de noche. Bajamos y vamos hacia la parte de atrás, donde se supone que estaban las oficinas. El ambiente cambia por completo. De los espacios abiertos pasamos a pasillos estrechos y cuartos pequeños. Aquí el vandalismo ha sido peor. Las paredes están llenas de grafitis y el suelo es una alfombra de papeles podridos y muebles rotos. La melancolía se empieza a mezclar con frustración. Si alguna vez hubo aquí documentos que contaran la verdad, seguramente se han perdido para siempre. Aún así, hay que intentarlo. Nos ponemos a buscar, aunque parezca imposible. Pero no nos olvidemos de por qué vinimos.
encontrar la entrada a ese sótano que no existe en los papeles. Los rumores dicen que no era una puerta normal y corriente. Estaba oculta a propósito. Por eso estamos aquí, en la zona de oficinas. Si quieres esconder algo, lo haces cerca de tu centro de poder, lejos de las miradas de los trabajadores. Vamos mirando cada habitación. La mayoría son despachos idénticos, vacíos, sin nada. Pero de repente, entramos en uno que es diferente. Es más grande, con restos de lo que debió ser un suelo de madera, ahora podrido. En una esquina, una caja fuerte de hierro con la puerta arrancada. No nos sorprende. Otros han venido antes a buscar tesoros. Lo que nos llama la atención está en el suelo. Entre el montón de papeles mojados, vemos unos cuantos que se han conservado mejor, como si hubieran estado protegidos dentro de algo metálico. Con mucho cuidado, los separamos. Son trozos de un libro de contabilidad. Fechas, cifras y fichas de trabajadores. Pero hay algo raro. Junto a los datos normales, hay una sección con notas muy extrañas. Condición física, óptima. Resistencia, alta. Sujeto apto para fase 2. ¿Fase 2? ¿Qué demonios significa eso en una fábrica? ¿Textil? Seguimos buscando en esta sala. Tenía que ser el despacho del director. La leyenda decía que Elías Baes era un obseso del control. En una de las paredes vemos los restos de un mapa enorme de la fábrica. Casi no se puede leer, pero una parte, la que corresponde al ala oeste, donde estamos ahora, tiene un círculo rojo dibujado a mano. El pulso se nos acelera un poco. La leyenda hablaba de un sótano oeste. Esto no podía ser casualidad. Empezamos a mirar la habitación a fondo. Golpeamos las paredes, pero suenan macizas. Revisamos el suelo, pero no hay nada. Es frustrante. ¿Y si todo era solo una historia? Cuando ya casi nos damos por vencidos, uno de nosotros se fija en algo. Detrás de donde estaría el escritorio del director, hay una mancha de humedad enorme. Pero no es solo humedad. Parte del yeso se ha caído y ha dejado ver, no ladrillo, sino una plancha de metal oxidado. Es una puerta sellada y disimulada en la pared. No tiene pomo, ni cerradura, nada. Tardamos casi media hora, usando una palanqueta que traemos, para encontrar un punto débil en el marco. Con un chirrido metálico que rompe el silencio, la plancha cede unos centímetros. No es una puerta normal, parece que se desliza hacia un lado. Empujando entre los dos, conseguimos abrir un hueco oscuro y estrecho. Al otro lado no hay una habitación. Hay unas escaleras de piedra que bajan en espiral hacia la oscuridad total. El aire que sale de ahí es diferente. Es frío, viciado, huele a tierra mojada y a ese olor eléctrico que se queda después de una tormenta. Y ahí estaba, la habíamos encontrado, la entrada al sótano secreto. La leyenda, al parecer, empezaba a tener algo de verdad. Si os está gustando esta exploración y queréis ver lo que encontramos ahí abajo, no olvidéis dejar un like. Nos ayuda un montón a seguir financiando estas investigaciones. Vuestro apoyo es nuestra mejor herramienta. Ahora sí, vamos para adentro. Encendemos las linternas. El haz de luz se pierde en la oscuridad, no vemos el final de la escalera. Bajamos despacio, en tensión. Cada escalón está cubierto de una capa de moho resbaladizo, tenemos que apoyarnos en la pared para no caernos. Contamos los escalones. 10, 20, 30. Esto es mucho más profundo que un sótano normal. La temperatura ha caído en picado. Por fin, llegamos abajo. El suelo es de hormigón. Apuntamos las linternas al frente y lo que vemos nos deja sin palabras. Esto no es un almacén. No hay estanterías, ni cajas, ni nada de la fábrica. Es una sala circular, enorme, y las paredes son de hormigón armado, como un búnker. Y en el centro, hay algo. Es una máquina, pero no se parece a nada de lo que hay arriba. Es una especie de jaula cilíndrica de metal, rodeada de bobinas de cobre gigantes y aisladores de cerámica. Del techo cuelgan cables gordísimos que se conectan a unos paneles de control oxidados en la pared. Hay interruptores y medidores con las agujas clavadas en el cero. Parece sacado de una película de ciencia ficción antigua. Nos acercamos con cuidado. La máquina está fría, silenciosa, pero tiene una presencia inquietante. ¿Para qué demonios servía esto en una fábrica de telas? No tiene ningún sentido. Y entonces recordamos las notas que encontramos. Sujeto apto para fase 2. El mito local, esa historia que siempre pensamos que era un cuento de terror, de repente nos golpea en la cara. La leyenda tiene un nombre para lo que supuestamente pasaba aquí abajo: Proyecto Prometeo. Cuentan que Elías Baes no era solo un empresario. Estaba obsesionado con ir más allá de los límites del cuerpo humano.
que usaba a sus trabajadores más fuertes en una serie de experimentos horribles para crear un obrero perfecto, uno que no necesitara dormir, que no sintiera dolor. Siempre pensamos que era una exageración para demonizar a un jefe tirano. Pero de pie, frente a esta máquina que parece una mezcla entre una silla eléctrica y un aparato de electroshock gigante, la historia ya no suena tan loca. Miramos los paneles de control. Casi todas las etiquetas están en alemán, qué raro. Palabras como Spannung, que significa voltaje, o Frequenz, que es frecuencia. Esto no lo fabricaron aquí. Lo importaron. Weiss no era un simple aficionado. Recorremos la sala, y entonces, hacemos el segundo descubrimiento. En lo que parecía una pared lisa, hay una serie de puertas de acero, como las de una cámara acorazada, cada una con una mirilla y un cerrojo enorme. Intentamos abrir una. Pesa una barbaridad, pero no está cerrada con llave. Con un buen empujón, la abrimos. El interior es una celda diminuta, 2 metros por 2 metros. No hay nada dentro, solo una argolla de hierro en la pared. El suelo tiene manchas oscuras que preferimos no mirar de cerca, y en el interior de la puerta hay arañazos. Arañazos profundos, desesperados, de uñas. El frío que sentimos ya no es solo por la temperatura. Hay una docena de estas puertas. Esto no era un laboratorio. O no solo, era una prisión. La verdad de este lugar empieza a tomar una forma monstruosa. La fábrica de arriba era la tapadera. Era la fuente de sujetos de prueba. El proyecto Prometeo no era una leyenda. Era real, y este sótano era su corazón. La máquina, las celdas, todo encaja de una forma horrible. Mientras intentamos asimilar el horror, notamos una corriente de aire. Viene de un rincón que estaba en la sombra. Apuntamos las linternas y vemos que no es una pared. Es una abertura, un túnel que se pierde en la negrura más absoluta. El sótano no era el final. Era solo el principio. Entrar en ese túnel no es una decisión fácil. El instinto te grita que te dé la vuelta y salgas de este sitio maldito. Pero la curiosidad, la necesidad de saber hasta dónde llegó esta locura, puede más. El túnel es estrecho, apenas cabe una persona. Las paredes son de tierra y roca, con alguna viga de madera podrida. Esto no lo hizo un ingeniero. Esto fue excavado a mano. Avanzamos en fila, en silencio. A los pocos metros, una bifurcación. Derecha o izquierda, no hay señales. Elegimos la derecha, marcando la pared con una tiza para no perdernos. Esto es un laberinto. El aire aquí es aún más denso. Huele a tierra y a algo metálico, como a sangre seca. En el suelo, vemos algo que nos hiela la sangre. Son raíles, pequeños raíles de vagoneta, como de una mina. Pero que sepamos, aquí no había minas. ¿Qué movían por aquí? ¿La tierra que sacaban? ¿O a los prisioneros? Seguimos los raíles. El túnel serpentea, a veces se ensancha, a veces tenemos que agacharnos. En las paredes empezamos a ver marcas. No son grafitis, son líneas, talladas en la roca. Grupos de 5. Alguien estuvo aquí abajo, contando los días. Hay decenas de estas marcas. Semanas, meses, años. Unos 50 metros más adentro, el túnel se abre a una pequeña cueva. Y aquí encontramos la confirmación de nuestras peores sospechas. Es otra celda, pero más primitiva. Y en el suelo, semienterrado en el barro, hay un cuenco de metal y una cuchara, casi deshechos por el óxido. Al lado, los restos de un grillete con un trozo de cadena. Esto no eran solo experimentos. Esto era esclavitud. La leyenda también decía que Weiss estaba obsesionado con encontrar un mineral raro que, según él, tenía propiedades energéticas y que necesitaba para su proyecto Prometeo. Quizás estos túneles no eran solo para esconder a sus víctimas, sino para obligarlas a excavar. Los trabajadores no solo eran conejillos de indias, eran mineros forzados en una mina secreta bajo la fábrica. La red de túneles es enorme. Encontramos más bifurcaciones, más celdas improvisadas. En un punto, llegamos a un derrumbe. Toneladas de roca bloquean el paso. ¿Fue un accidente? ¿O lo provocaron para sellar algo? ¿O a alguien? ¿Cuántos de los trabajadores desaparecidos de las leyendas acabaron aquí? La sensación de agobio es casi insoportable. Estamos a decenas de metros bajo tierra, en un laberinto construido por un loco. El haz de la linterna me tiembla un poco. No es solo miedo, es una sensación de respeto y tristeza por la gente que quedó atrapada en este lugar. Decidimos seguir un último túnel, que parece subir un poco. Está mejor construido, con paredes reforzadas con ladrillo. Después de caminar un buen trecho, notamos un cambio. El aire está menos cargado. Y a lo lejos, nos parece oír un goteo de agua. El túnel termina de repente en una pared de ladrillo.
Un callejón sin salida, pero al fijarnos, vemos que el muro es más nuevo. Y abajo, hay una pequeña abertura, como un desagüe. De ahí viene el sonido. El túnel no acababa aquí. Continuaba, pero alguien, en algún momento, decidió tapiarlo. ¿Qué había al otro lado que era tan terrible como para necesitar ser enterrado para siempre? Volvemos sobre nuestros pasos, siguiendo las marcas de tiza, con una mezcla de horror y de sentir que nos faltan respuestas. Hay secretos que se quedarán aquí enterrados. De vuelta en la sala circular del sótano, bajo la mirada de esa máquina infernal, nos paramos a asimilarlo todo. No encontramos los papeles del proyecto Prometeo. No encontramos pruebas directas, pero lo que sí hemos visto es un lugar que desafía toda lógica, una estructura que encaja de forma escalofriante con la leyenda más oscura de la región. El sótano oculto, la máquina, las celdas, y esa red brutal de túneles. Todo apunta a lo mismo. La fábrica textil La Concordia era una fachada monstruosa. Una trampa para atraer a gente desesperada y convertirla en combustible para la obsesión de un hombre. Nuestra teoría, atando cabos, es que Elías Weiss tenía dos operaciones. Por un lado, sus experimentos en el sótano, usando a sus propios trabajadores para buscar a su obrero perfecto. Por otro, usaba a otros como esclavos para excavar los túneles, buscando ese supuesto mineral milagroso para su tecnología. Un ciclo de horror que se retroalimentaba. El derrumbe y el muro de ladrillo sugieren que todo acabó de forma catastrófica. Quizás una revuelta, o un accidente que Weiss intentó tapar antes de desaparecer de la historia. Cuando por fin salimos de la fábrica, la luz del día casi nos ciega. El aire fresco nunca nos había sentado tan bien. Miramos atrás, hacia el gigante de ladrillo, y ya no vemos solo una ruina. Vemos un mausoleo, un monumento al lado más oscuro de la ambición humana. Nunca sabremos toda la verdad de lo que pasó en la Concordia. La historia oficial no existe. Solo quedan las leyendas y lo que hemos grabado hoy. Los arañazos en las puertas, las marcas en los túneles, y el silencio de esa máquina en el centro de todo. ¿Qué creéis vosotros que era este lugar? ¿Creéis en la leyenda del proyecto Prometeo? ¿Fue solo una mina ilegal que acabó mal? ¿O fue el laboratorio de un monstruo? Dejad vuestras teorías en los comentarios, queremos leerlas todas. La historia de este lugar merece ser discutida, no olvidada otra vez. Y si no queréis perderos la próxima investigación, suscribíos al canal y dadle a la campana. Hay muchos más secretos ahí fuera, esperando a ser descubiertos.